Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Hoy estrenamos una marca y es que gracias a Kiboom os traigo el Phantom 81, un teclado que tenía ganas de probar ya que es un teclado completamente transparente y que nos va a permitir entrar en el mundo de los teclados personalizados sin tener que dejarnos mucho dinero. Como siempre, lo primero es la presentación, una imagen frontal con una imagen de la montura del teclado. Esto es lo único que nos vamos a encontrar, por lo que, como estáis viendo, vamos a pasar directamente a ver qué nos incluye. La presentación es bastante cuidada por parte de Kiboom, ya que como estáis viendo tenemos una espuma protectora bastante gordita para que llegue en perfecto estado el teclado, y aquí tenemos un paño para poder limpiar el teclado con la marca a un lado, ahí lo estáis viendo, un detalle muy premium para un teclado que realmente tiene un precio muy aceptable. Sacamos el teclado y nos encontramos con el manual de uso donde, aparte de las especificaciones técnicas, lo más interesante es que incluye todos los atajos que vamos a poder usar en este teclado, ya que es un teclado de 75% y se prescinde de muchas teclas. Tenemos un cable USB tipo C a USB normal completamente mallado, herramientas de extracción de teclas, de switches, tornillos de repuesto y otros switches de repuesto y una bolsita de gel de sílice para evitar que entre humedad. Una vez hemos visto eso, vamos a sacar al verdadero protagonista, que es este Kiboom Phantom 81, y es que veis que es simplemente espectacular. Ahora es el momento de ver a fondo qué nos ofrece y comenzar con la review. Vamos a ver un poco más las especificaciones técnicas, y es que tenemos un pequeño teclado en formato 75% de 82 teclas. Esto quiere decir que tiene unas dimensiones muy reducidas y tiene una distribución americana ANSI. Este modelo no llega con distribución ISO. Su PCB es hot swap y nos permite poder instalar switches de 3 o 5 pines, algo muy interesante si queremos jugar y probar cuál es el que más nos puede gustar. Está fabricado completamente en acrílico para que este diseño tan llamativo luzca espectacular, pero por su parte las teclas, pese a ser también transparentes, son de PBT, por lo que tenemos unas teclas que van a aguantar nuestro ritmo gaming, porque este teclado también está enfocado a ese mundo. Además, cuenta con sistema de anti-ghosting completo. Con unas medidas de 330 x 150 x 35 milímetros y un peso de 1,4 kilos, ya nos hace ver que tenemos ante nosotros un teclado que usa materiales premium y que no se dispara en precio. Precio oficial $159, vamos a poder encontrarlo en tiendas muy por debajo de ese precio. Normalmente suelen rondar entre los 100 y 120 dólares, haciendo que sea uno de los teclados con montura tipo gasquet, ese tipo de montura que nos va a permitir jugar y disfrutar de lo que es la experiencia de un teclado totalmente personalizable, muy barato. También es compatible con Windows y con Mac, de hecho lleva un switch que nos permite cambiar en el modo en el que vamos a utilizar este teclado para poder así aprovechar todos los atajos de cada sistema operativo. En cuanto a la conectividad Bluetooth, conectividad 2,4 GHz con un dongle USB que nos incluye, o conectividad USB tipo C por cable. También la conectividad de USB tipo C va a permitir recargar su batería de 4000 mAh. Y aquí os muestro cómo de sencillo es cambiar la tecla, o en este caso el switch. Las herramientas que nos incluyen, ya os digo que son una de las que más me ha gustado porque tienen un tacto bastante bueno. Hay teclados de mucha más gama que las herramientas parecen de plástico malo. Aquí estáis viendo la tecla totalmente transparente, un diseño espectacular y un acabado en el que no se ve ni una sola impureza. Ahora simplemente cogemos la herramienta de extracción de switches y salen muy suave. No vamos a romper un pin por ser unos manazas. Como veis, el switch también totalmente transparente. De hecho, los ha fabricado la propia Kiboom. Los llama Crystal Switches para que queden con este acabado tan chulo, y que, bueno, a alguno puede que no le guste porque realmente el RGB se ve muy brillante. Y ahora os dejo con una delicia de sonido.
Mientras vemos la iluminación de este teclado, voy a seguir contándoos cositas. Como habéis visto, tiene una rueda arriba a la derecha de aluminio, completamente de aluminio, para controlar el volumen. Le da un acabado premium brutal. Y también algo que me gusta mucho de este teclado es que es un teclado que podemos utilizar plug and play. No necesitamos utilizar ningún tipo de software externo para poder controlarlo. Como estáis viendo, simplemente combinación de FN con distintas teclas nos permite pues personalizar la iluminación, elegir el modo, vamos a poder incluso, si nos gusta esa animación pero no nos gustan los colores, cambiarlo. También vamos a poder generar macros, reasignar teclas, en fin, no vamos a necesitar un software que quizás a muchos no nos gusta tener 50 software de control y vamos a poder utilizar el teclado nada más sacarlo de la caja. Una cosa que sí he echado en falta es que incluya un reposamuñecas, ya que el teclado sí que tiene ese pequeño efecto grada, pero es bastante grueso y vamos a necesitar uno para poder utilizarlo durante mucho tiempo con una manera muy cómoda. Si hubieran incluido uno ya sería un teclado redondo. También tiene un pequeño problema y es que cuando lo encendemos el volver del modo de reposo tarda un par de segundos. Es una nimiedad, pero sí que me gusta que sepáis todo lo que vamos a encontrar cuando nos compramos un teclado. Y hasta aquí nuestra review del Keyboom Phantom 81, un teclado que os recomendamos si queréis cacharrear, entrar de lleno en el mundo de los teclados mecánicos y no os queréis dejar una auténtica barbaridad. Esperamos que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.